Hace días, en familia, estábamos orando y fue una oración muy hermosa. Al mismo tiempo fue una oración que nos hizo reflexionar, que nos hizo llorar, nos quebrantó incluso como familia. Recuerdo las palabras de una de mis hijas, donde se preguntaba si estos eran los días finales, los últimos tiempos, si ella se casaría, si ella tendría hijos. Le dije que definitivamente sí, pero que este tiempo era necesario, porque la noche más oscura, la noche más densa, simplemente señala que el amanecer está a punto de llegar. Hoy todos nosotros por un momento podemos sentir que la vida se acaba justo ahora. Podemos sentir esta incertidumbre, sentir que el centro de la crisis nos arropa y sentir que aún en medio de esta crisis muchos vamos a desfallecer, muchos vamos a morir. Pero como he dicho en los mensajes anteriores, lo único que indica el temor en nosotros es que somos humanos. Y sentir temor no está mal. Sentir temor no quiere decir que ofendas a Dios con eso, pero no permitir que ese temor gobierne nuestra vida, gobierne nuestros pensamientos y gobierne nuestras acciones. Así como mi hija pensó si se casaría, si ya no va a tener hijos, si ya no se va a casar, asimismo muchos pastores sentimos y habremos hecho realmente lo que el Señor nos ha asignado en la tierra. Te pregunto algo, en este momento, ¿has pensado si ha valido la pena la vida que has tenido? Porque cuando mi hija piensa, me casaré, tendré hijos, cuando yo pienso, podré expandir el evangelio como realmente soñé, podré predicarle a las personas como realmente lo soñé. Muchos de ustedes se han preguntado si han vivido la vida que realmente debieron vivir. Muchos de ustedes quizás conocieron a Dios hace poco, aceptaron a Jesús hace poco y se han preguntado, ahora que mi vida ha cambiado, ahora que he comenzado a vivir en el Señor, ha venido esta crisis. Pues qué bueno, déjame decirte. Y que la crisis no llegó cuando no tenías a Jesús en tu corazón. Pero hoy también quiero hablarles a aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, a aquellos que no tienen una relación con Dios, una relación con Jesús personal y creciente. Y quiero decirles a todos que hemos tomado la muerte como el acto más horroroso de la vida. Hemos tomado la muerte como el acto más crítico de la vida, sin saber que hay tanto por lo que apreciar a nuestro alrededor. Hoy en día estamos pensando más en la muerte que en todo lo que tenemos en medio nuestro, alrededor nuestro. Porque cuando aprendes a darle tu vida a Cristo, entonces Él le dará sentido a tu vida. Cuando le das tu vida a Jesús, Él le dará sentido a tu vida aún en medio de la crisis, aún en medio de la adversidad.
El domingo pasado les hablé de la barca donde estaban los discípulos con Jesús. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Él no les dijo, pasen ustedes al otro lado. Es decir, que el Señor está con nosotros en la barca. El Señor está con nosotros en nuestra casa. El Señor está con nosotros en nuestras familias. El Señor está con nosotros en medio de esta crisis. Él no dijo pasen, Él dijo pasemos juntos. Porque una de las grandes promesas en la Biblia es: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Y también está escrito que nuestra ciudadanía no es de la tierra. Somos peregrinos y extranjeros, que estamos de paso en esta tierra. Cuando nos aferramos a las cosas del mundo, entonces moriremos amarrados y abrazados al mundo. Pero cuando entendemos que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, que nuestra ciudadanía es del cielo, del reino de los cielos, donde está Dios sentado en el trono, entonces no tendrás temor de muerte ni de malas noticias, porque sabes cuál es tu destino final. Por eso Pablo sabía lo que escribía. Y hoy más que nunca hace sentido a lo que Pablo escribe. Después que Pablo experimentó todo, ¿sabes? Hoy puedo darle gracias a Dios por muchas cosas. Definitivamente que sí. Lo primero que he hecho durante toda esta crisis es a cada instante de mi vida y mis pensamientos darle gracias a Dios por un techo. Es darle gracias a Dios porque puedo comer y alimentar a mi familia. Es darle gracias a Dios porque tengo un vehículo donde puedo salir al supermercado o a la farmacia. Puedo darle gracias a Dios, ¿sabes? Hasta por el agua caliente con la que me baño. Pero mientras yo le daba gracias a Dios por todas esas cosas, también pienso en aquellos que no la tienen. Y a veces nos enfocamos en agradecer las cosas que tenemos, pero no hemos pensado en lo que escribió el sabio Salomón: vanidad de vanidades. Y por eso la muerte nos lleva desnudos al cielo. Por eso la muerte nos lleva completamente desprovistos de todo lo que hoy podemos dar gracias a Dios y que tenemos en nuestras vidas. Piénsalo por un instante. Qué bueno, gracias a Dios por el techo que tenemos, pero aquellos que no lo tienen, ¿por qué darían gracias entonces? Gracias, Señor, porque tenemos alimento, pero aquellos que no lo tienen, ¿acaso Dios no está con aquellos que no lo tienen? Vanidad de vanidades. Hoy hace más sentido que nunca lo que escribe Salomón hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque no tengo un apego a lo que me detiene, me amarra o me encadena a este mundo. Por eso está escrito: no hagan tesoros acá en la tierra, hagan tesoros en el cielo. ¿Y sabes cuál es una de las maneras para hacer tesoros en el cielo? Es teniendo una relación personal con Dios. Es teniendo una cercanía con Jesús. Es hablar con Él todos los días. Relacionarte con aquel que ha comprado un pasaje para tu vida hacia la vida eterna. Pablo escribe algo que hoy hace más sentido que nunca. Para mí, el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. Y definitivamente en Gálatas 2:20 dice
la Escritura. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me llamó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo escribe, ya no vivo yo, Pablo le dijo a la muerte, no te tengo miedo. Porque si estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús, déjame decirte algo, el acto de la cruz radica en el vencimiento de la muerte. Dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? No la hay. La muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Por eso aquellos que hoy aceptan a Jesús en su corazón, definitivamente han vencido la muerte aunque mueras. No entiendes lo que digo, ¿verdad? Has vencido la muerte aunque mueras. Porque el morir es ganancia. Porque si yo hoy muero, sé hacia dónde voy. Voy a casa. Voy a casa. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, voy a prepararles un lugar. Iré a prepararles una morada. Iré a prepararles aquel lugar donde ustedes van a morar por la eternidad. Por eso le dijeron, muéstranos el camino. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que se conecte en una relación personal y creciente con Jesús se ha conectado al camino correcto que debe seguir para llegar al destino final. Dice, yo soy el camino, y también dice, yo soy la verdad que está por encima de las noticias, la verdad que está por encima de las estadísticas, la verdad que está por encima de las noticias de muerte y de infección en el mundo entero. Y dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. No puedes morir si estás con Cristo, aunque mueras. No vas a morir si estás con Jesús, aunque mueras. Porque así como lo escribió Pablo, morir es ganancia. Dilo ahí donde estás conmigo. Morir es ganancia. Porque voy a recibir aquello para lo cual nací. El galardón de la vida. La corona de la vida. ¿Sabes? De adolescente crecí escuchando esos mensajes que decían, Cristo viene pronto, prepárate. Cristo viene pronto, prepárate. Y ciertamente la iglesia, desde un punto de ignorancia, distorsionó un poco el mensaje, arropándolo con religiosidad, arropándolo con una lista de puros no, en vez de un mundo de oportunidades para aquellos que aceptan a Jesús. Señalando, juzgando y criticando lo que el mundo hacía o lo que las personas hacían, diciéndoles, si no te conviertes te vas a ir para el infierno. Y aunque es una realidad, el mensaje se distorsionó del propósito real y genuino que era llevar a las personas a la vida eterna. Y en esa religiosidad, en los años 70, 80 y aún en los 90, se decía que no estudiaras porque ya Cristo venía. Entonces era un mensaje incongruente. Cristo viene, prepárate. ¿Prepararme en qué? Sí tengo que prepararme para recibir y aceptar a Jesús, pero tengo que prepararme en la tierra para llevar el mensaje a aquellos y prepararme de manera que yo pueda alcanzar a aquellos que muchos no alcanzarían. Hoy hace más sentido que nunca. Cristo viene, prepárate. El Señor viene por su iglesia. No es un mensaje de películas. No es un mensaje de Hollywood. Aunque todas las mañanas te levantes diciendo, ¿será que era una pesadilla lo que estaba viviendo? No es una pesadilla. Es el principio de dolores que la Biblia anuncia.
La tierra será llena de su gloria. Y este evangelio será predicado a los confines de la tierra y luego será el fin del mundo. Pero el fin del mundo se señala con la venida de Jesucristo. Morir para mí es ganancia. Y en Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo escribe esto en Filipenses, Pablo está decretando ya que él no vive. Y si alguien no vive, ¿qué será lo que sucede en su vida? Ha muerto. Ha muerto. Por eso dice muerto. Hemos muerto a los delitos y pecados. Hemos muerto a los deseos de la carne. Hemos muerto a lo que el mundo nos ofrece. Y los muertos, ¿sabes qué? No sienten nada. Por eso, cuando estamos muertos, no tenemos temor. Cuando estamos muertos, no nos ofendemos. Cuando estamos muertos, nada nos afecta emocional y mentalmente. Sí tendrás momentos donde sientes desfallecer, es normal. Por eso Jesús, cuando viene a la tierra, viene como 100% Dios, 100% hombre. 100% Dios, 100% hombre. ¿Para qué? Para enseñarnos que en nuestra humanidad podemos ser santos como Él es santo. Y bien lo dice la Escritura, que podemos vivir como Jesús vivió acá en la tierra, porque ese fue el propósito de Él venir aquí a la tierra. Y hoy concluyo con un pensamiento que ha dado vueltas en mi cabeza por años, pero que hoy cobra más sentido que nunca. Lo peor de la vida, ¿sabes? No es la muerte, sino haber desperdiciado la vida. Lo peor de la vida no es la muerte, y estamos nosotros atemorizados porque nos pueda pasar lo peor, que entendemos que es la muerte. Pero lo peor de la vida no es la muerte. Lo peor de la vida es haber desperdiciado la vida que has tenido. Vanidad de vanidades. Estábamos persiguiendo tener la mejor casa. Estábamos persiguiendo tener el mejor vehículo. Estábamos persiguiendo tener el mejor canal de YouTube, los mejores seguidores en Instagram, ser el más influyente, convertirme en un influencer para que la gente me siga, convertirme en un gran líder para tener seguidores. Pero malentendimos el propósito de la vida. Ahí no está, porque hoy ¿de qué nos sirve tantas cosas que tenemos si no le damos el uso correcto? ¿Sabes qué decían hace muchos años cuando el internet comenzó a salir? Decían que el internet era del diablo. Como también hace muchos años decían que la playa era del diablo, que la televisión era del diablo. Aquellos que se resistieron a enviar mensajes a través de las redes sociales hoy en día han quedado fuera. ¿Por qué? Porque le dieron eso al diablo diciendo eso es del diablo. Y como es del diablo, se lo dieron al diablo. Entonces así le hemos dado todo al diablo. Y hemos hecho caso omiso a nuestra asignación. ¿Sabes? Nada es del diablo. Dios es el único que es el creador. La gran diferencia es que lo que nosotros tomamos le demos el uso o el correcto o el incorrecto. Yo no puedo decir que un cuchillo es malo. Depende del uso que yo le dé. Un cuchillo lo puedo usar para cortar el pan que voy a comerme, como también alguien puede usarlo para asesinar a una persona. El internet yo lo puedo usar para llevar un mensaje de salvación o puedo usarlo para llevar un mensaje de perdición. Es el uso que tú y yo le demos a aquello que Dios te ha entregado. Por eso la Biblia establece que somos mayordomos, administradores de lo que Él nos da. No somos dueños de nada. Y hoy te has dado cuenta que no eres dueño de nada. Esa empresa que tienes, que estás preocupado y preocupada porque va a quebrar en los próximos días. Esos negocios que tienes, los empleados que tienes que lamentablemente tienes que despedir porque no tienes cómo pagarles. Es ahí donde te das cuenta que no eres dueño de nada, que simplemente eres un administrador de los recursos que Dios te da.
Por eso, como padres, debemos enseñarles a nuestros hijos a administrar correctamente los recursos, a administrar lo que Dios nos ha entregado. Nada de lo que tenemos o creemos tener no nos pertenece. Dios es el dueño de todo. Y quiero contarte una historia ubicada en el libro de Juan, capítulo 11. Pero quiero resaltar el verso 4 que dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Escúchame bien lo que dice la Escritura. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Para muchos que están enfermos en este momento, tengo este mensaje para ti. Esta enfermedad no es para muerte. Jesús estaba hablando de Lázaro, quien había muerto y que Jesús fue a resucitar. Te pregunto algo: después que Jesús lo resucitó, ¿Lázaro quedó vivo para siempre en la tierra? Lázaro murió de manera natural. No sabemos, la Biblia lo registra, ni dice si murió, de qué murió luego. Pero tampoco dice que fue arrebatado como Enoc o como Elías. Pero ciertamente murió. Lo veremos en el cielo. ¿Qué pasaría entonces? Jesús tendría que resucitarlo varias veces. Y déjame decirte, Jesús amaba a Lázaro como también amaba a Marta, a María. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fueron a decirle: al que amas está enfermo. No había muerto todavía, pero Jesús no podía llegar a Lázaro estando enfermo. Jesús no podía llegar a Lázaro cuando estaba vivo. Oh my God. Jesús no podía llegar a Lázaro cuando aún respiraba. Jesús tenía que llegar a Lázaro cuando ya había muerto, para que el Hijo de Dios se glorificara en esa situación o circunstancia difícil. No hay resurrección si primero no hay muerte. Por eso la Escritura dice: los muertos en Cristo resucitarán primero en la venida del Señor, y nosotros seremos llevados en vida. Yo no sé si tendré que resucitar de la muerte cuando venga Jesús, o me iré con Él en vida. No me importa ninguna de las dos, cualquiera las acepto, porque yo sé cuál es mi destino final. Por eso luego de esto le dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y los discípulos le dijeron: pero Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez quieres ir allá. Y respondiendo Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, entonces sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero le habían dicho que estaba enfermo, pero ya Jesús sabía que Lázaro había muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que crean. Jesús le dijo: me alegro que ustedes no estuvieron allí para que ahora crean. Mas vamos a él, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Todavía ellos no habían entendido el mensaje de lo que era la muerte para la vida eterna. Ellos no habían entendido el mensaje que aún luego Pablo escribe diciendo: para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo.
Cuando Pablo dice el vivir es Cristo, lo que quiere decir es que si estamos vivos, primero es por la gracia y la misericordia de Dios. Y segundo es para cumplir una asignación. Constantemente durante todos los años que he predicado, 21 años sirviéndole al Señor. Y siempre le he hecho saber a cada persona que tiene un plan y un propósito en el Señor. No hay un ser humano en la tierra que no tenga un plan y un propósito del Señor en esta vida. Por eso vuelvo y te repito, lo peor de la vida no es la muerte. Lo peor de la vida es haber desperdiciado la vida. Muchos de ustedes se han preguntado cuántas cosas hubiera querido hacer y no las hice. Y lo que más hemos aprovechado nosotros o valorado en este tiempo ha sido el tiempo precisamente. Porque encerrados en casa no podemos lograr hacer lo que quisiéramos hacer fuera de ella. Pero estando dentro en casa, Dios ha enviado creatividad a muchas personas. Dios ha enviado un mensaje y ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Necesitas ser un portador del mensaje de salvación. Necesitas ser un portador de la gloria de Dios. Necesitas ser un portador de buenas nuevas. Por eso Jesús es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Y en el verso 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta oyó que Jesús venía. Salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más bien sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Imagínate, esta mujer, Marta, en medio de la crisis va y le adjudica a Jesús la culpa de que Lázaro había muerto. Alguien me dijo esta semana que por qué Dios había enviado esta pandemia, que por qué Dios había enviado esta plaga y esta enfermedad. Y le dije: mira, ¿sabes qué? Dios no envió nada. Las acciones de la humanidad nos trajeron aquí. Estamos viviendo el resultado de nuestras malas decisiones y nuestras malas acciones. Y digo nuestras porque hablo en representación de la humanidad. Pero no podemos pensar o decir en medio de esta cuarentena que estamos desesperados o ansiosos para volver a la normalidad. No, la normalidad fue lo que nos trajo hasta aquí. Quiero volver a la vida que tenía antes. No, la vida que tenías antes nos trajo hasta aquí. Por eso el mundo ya en este momento, hoy domingo, ya no es el mismo. Hoy la humanidad ya no es la misma. Y no sé cuánto tiempo más tendremos que estar en casa. Pero déjame decirte algo. Dios tiene el control del universo, del planeta y de la humanidad. Así que no importa el tiempo que tengas que estar en casa, aprovecha el tiempo en casa, porque los días, aunque son malos, después de los días malos vendrán los días de bonanza, donde Dios se va a glorificar y seremos protagonistas del próximo gran avivamiento que será en la tierra. Después de la tormenta viene la calma. Y si estamos en medio de la tormenta, no te afanes, sabiendo que después de la tormenta viene la calma. Por eso Jesús le dice a esta mujer: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es tan claro el mensaje. Por eso dice en el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice a Marta, ¿crees esto? Y ella le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Ahora, en los próximos versos hay algo interesante que quiero resaltar. En el verso 28 de Juan 11 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, lo mismo, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el verso 35, el verso más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. Y mira lo que dice en el 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, escúchame lo que dijeron, verso 37. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? La pregunta es, ¿por qué Jesús lloró? ¿Porque era 100% hombre al igual que 100% Dios? ¿Porque tenía sentimientos? Jesús lloró por la incredulidad de la gente. Jesús lloró al escuchar los pensamientos y los corazones de las personas que estaban allí, que muchos decían, pero este no era Jesús el Mesías, el que hacía milagros, el que levantó al paralítico, el que sanó al ciego. Este no era Jesús, el de los milagros que hemos escuchado. Ahora mira, Lázaro murió y no pudo hacer nada. Porque siempre que haya algo en ti que la gente pueda criticar, no perderán la oportunidad para hacerlo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de temor, eso es lo que vas a hablar. Si tu corazón está lleno de pánico, eso es lo que vas a hablar. Si tu corazón está lleno de incredulidad, eso será lo que hable tu corazón y tu boca. Pero si tu corazón está lleno de fe, por eso Jesús le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Lo que ellos no sabían, que cuando Jesús fuera crucificado y habiendo muerto llevado a la tumba, al tercer día Jesús resucitaría. Porque Jesús nunca va a prometer algo que Él no haya hecho con su propia vida para mostrárnoslo. Si Jesús te sana del dolor, es porque Él sufrió dolores. ¿Qué nombre le llama la Biblia a Jesús? Varón de dolores. ¡Wow! ¡Qué nombre! ¡Qué título! Cuando muchos se llenan la boca diciendo doctorado, maestría, posgrado en qué sé yo qué, Jesús, el único título poderoso que pueda tener es varón de dolores. Por eso no importa cuán dolor hayas tenido, tengas o tendrás en la vida, ningún dolor en la humanidad, en toda la tierra, se compara con el dolor de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay dolor que supere el dolor de Jesús en la cruz. Por eso la Biblia lo llama varón de dolores. Sí está bien llorar. El luto es parte del proceso cuando perdemos un ser querido. ¿Es doloroso? Claro que sí, pero no es para siempre.
Personas cercanas a nosotros han perdido sus seres queridos, han perdido familiares en este tiempo. Hemos tenido la terrible noticia de personas que se han suicidado tirándose de un cuarto piso de un edificio. Son malas noticias. Pero el que tiene su fe puesta en Jesús, aún en medio del dolor, podemos saber que Él está en la barca con nosotros. Él está en medio de la dificultad con nosotros. Por eso el que esté muerto, el que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Pero María le dice lo mismo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús lloró de la incredulidad. Jesús lloró de ver que nadie podía creer que lo que Él había hecho o lo que Él está haciendo en ese momento definitivamente es la voluntad de Dios. Por eso Dios no promete darnos explicaciones. No busques una explicación de parte de Dios, porque Él no promete darnos explicaciones de lo que estamos viviendo. No le digas al Señor ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dile a Dios el para qué. No le digas al Señor ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dile al Señor ¿por qué no a mí? Esa sería la pregunta: ¿por qué no a mí? Si Dios lo permite en su voluntad permisiva, definitivamente hay algo grandioso que quiere enseñarnos. Porque si yo tengo que perder algo para que alguien más gane, me convierto en un ganador. Habré ganado. Y el propósito no es buscar un galardón aquí en la tierra. El propósito es encontrar y abrazar el galardón eterno en el cielo que cada uno de nosotros tenemos prometido. La tierra prometida, nuestro destino final, la nueva Jerusalén. Dice la Escritura: lo que ojo no vio, ni oído escuchó. Nos da un pequeño celaje Juan diciendo el mar de cristal, las calles de oro. Si el mar es de cristal y las calles son de oro, no quiero ni siquiera pensar lo glorioso que será, porque mi mente finita no puede comprender la mente infinita de Dios. Por lo tanto, no hay manera de que Dios te dé una explicación, porque ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos dé una explicación cuando Él es el dueño de todo y tiene el control de todas las cosas? En el 38 Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro de Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Y dijo Jesús: quiten la piedra. Pero Jesús era poderoso. El Todopoderoso estaba ahí enfrente de esa piedra. Él podría con chisquear los dedos hacerla desaparecer, o simplemente con poner su mano y hacerle así podía mover la piedra de manera sobrenatural. Pero Él dijo a las personas: quiten la piedra. Hay algo que tenemos que hacer tú y yo. Hay algo que nos corresponde a ti y a mí, que no lo va a hacer Jesús, que no lo va a hacer Dios. Quita la piedra del temor en tu vida. Quita la piedra de la incredulidad en tu vida. Quita la piedra de la incertidumbre. Quita la piedra del desánimo. Quita la piedra de la desesperanza. Quítala hoy. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, la hermana del que había muerto, se ofende. Le dijo: Señor, y he de ya, porque es de 4 días. ¿Sabes? Jesús es experto en esperar que las situaciones se pongan más complicadas para que de esa manera pueda Él glorificarse en medio de esa circunstancia difícil. Cuando sientes que ya no puedes respirar, cuando sientes que ya te vas a desmayar para morir y desfallecer, es ahí donde aparece el Señor. Y Marta le dijo: Señor, ¿cómo se te ocurre?
Y en el verso 40 Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hace unos minutos Jesús le había dicho: ¿crees en esto? Y ella le dijo que sí. Entonces Jesús se lo recuerda: no te he dicho que si crees. El problema de la gente hoy en día es que son incrédulos a lo que Dios está haciendo, es que son incrédulos a lo que Dios está preparando. Él lo dijo claramente: ustedes cuando salen y miran al cielo, sabe cuándo va a llover y sabe cuándo no va a llover. Asimismo tienen que discernir los tiempos. La tribu de Isaacar eran reconocidos porque ellos discernían los tiempos. ¿Y sabes qué hace aquella persona que discierne los tiempos? Se prepara. Dice la Escritura que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Te lo voy a repetir: los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y desde enero el Espíritu del Señor venía hablándome y diciéndome que tenía que predicar un mensaje diciéndole a las personas: preparémonos para las crisis. Hay que estar preparado para la crisis, porque quien se prepara para una crisis podrá salir vivo de ella. Aquellos que no se preparan para una crisis definitivamente desfallecerán en medio de la crisis. Usted me preguntará: pero ¿cómo alguien se prepara para una crisis? ¿Cómo alguien se prepara para un momento difícil? Porque cuando la Biblia dice en Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, está hablando claramente que vendrán a nuestra vida cosas buenas como cosas que no son buenas. Y que eso, lo bueno y lo que no es bueno, ayudará para el bien de aquellos a quienes amamos a Jesús. Pero la promesa que también hemos hablado durante este tiempo es que en el mundo tendréis aflicción. Y si el Señor Jesús prometió que tendríamos aflicción en el mundo, entonces ¿por qué no prepararnos para esa aflicción? Para poder sobrevivirla. ¿Acaso cuando alguien te dice que en tu casa no va a haber agua a partir de mañana, qué es lo primero que tú haces? Comienzas a buscar todos los envases en tu casa para llenarlos de agua y prepararte para la escasez de agua que tendrás durante los días que habrían dicho. Y de esa manera incluso la racionarás. De esa manera incluso serás un buen administrador de esa agua y la usarás única y exclusivamente para lo necesario, para que no se te acabe. Eso es prepararlos para la crisis. Jesús es la resurrección y la vida. Quita hoy la piedra. En el 41 entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Qué curioso que Jesús hace este tipo de cosas en un momento como este, y lo dice en voz alta. Gracias porque siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Porque después de la resurrección hay una gran liberación. El poder de la resurrección. Para resucitar necesitamos primero morir. Jesús llora por la incredulidad de aquellos que incluso visitan la iglesia por años, de aquellos que incluso se saben la Biblia de la A a la Z. Por eso vale más un joven con mucha fe que un gran teólogo bíblico que con tanta información hoy dude de Dios.
Lo que salvará nuestras vidas no es un título de teología. Lo que salvará nuestras vidas hoy es la fe del Hijo de Dios. La salvación que podamos recibir y entregar. ¿Por qué? Porque fuimos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Fue en la cruz que nuestros pecados fueron perdonados, donde la enfermedad fue derrotada, donde la pobreza fue erradicada. Pero así como Jesús no se quedó en la cruz, nosotros tampoco estamos supuestos a permanecer allí. La cruz es la demostración de su amor, mientras que la resurrección es la demostración de su poder. La cruz no demuestra su amor. La cruz no demuestra su amor. Y la resurrección nos demuestra su poder. Hasta ahora ningún otro Dios ha resucitado. Hasta ahora ningún otro líder de alguna corriente religiosa ha resucitado. El único en la faz de la tierra que resucitó de la muerte se llama Jesús de Nazaret. Y si Él resucitó de la muerte y promete resucitarnos a nosotros de la muerte, entonces Él es el Dios a quien yo le creo y Él es el Jesús que yo recibo en mi corazón. El poder de la resurrección. Por el poder de la resurrección de Cristo tenemos acceso y la capacidad de portar el poder de Dios gracias a la resurrección. Porque el que es libre liberta a otros. El que es sano sana a otros. El que estaba perdido y es encontrado encontrará a otros que están perdidos. Ahora, ¿qué nos muestra la resurrección de Jesús? La resurrección demostró la derrota de Satanás. Eso también significa que Satanás tiene un nuevo estatus. Está derrotado, desarmado y destruido por el poder de la resurrección. Por eso cada vez que usted ve una sanidad, un milagro o un demonio expulsado de la vida de alguien, demuestra que el diablo ha sido derrotado por la eternidad. Si hay algo que deba saber hoy, es que el enemigo, Satanás, fue derrotado en la cruz del Calvario. La resurrección prueba la credibilidad de Jesús. Sin la resurrección, Jesús tendría el mismo estatus que cualquier otro filósofo. Su resurrección probó que la muerte está vencida, aunque nosotros tengamos que morir. ¿Por qué le tiene miedo a la muerte si Jesús ya la venció? ¿Por qué le tenemos temor a la muerte si Jesús la venció en la cruz del Calvario? Todo temor viene del temor de la muerte. El temor paraliza los dones que Dios nos ha entregado. Le paraliza y lo detiene para alcanzar el propósito que Él ha ofrecido y ha prometido para nosotros. Cuando tenemos temor no avanzamos. Cuando tenemos temor nos paralizamos. Cuando tenemos temor no damos el paso de fe. Su resurrección testifica de la derrota del reino anterior, el reino de las tinieblas. Por eso dice, el mundo estaba desordenado y vacío. Y Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. No podemos apreciar la luz si no hemos andado en tinieblas. No podemos apreciar la luz si no hemos andado en tinieblas. Por eso los procesos, las crisis difíciles en nuestras vidas son necesarias. Porque hoy, un día como hoy, la humanidad está buscando a Dios como nunca antes, gracias a la crisis. Gracias a este proceso, el mundo está buscando el rostro de Dios. Pero muchos creyentes incluso están atrapados en una tumba como la que tenía Lázaro, envueltos en su falta de perdón, envueltos en sus cargas,
envueltos en sus problemas financieros. Por eso cuando recibimos y aplicamos el poder de su resurrección en nuestras vidas, también nosotros resucitaremos. El amor, el perdón, la prosperidad y la paz de Dios regresan a nuestras vidas, pero no para quedarse en nuestras vidas, sino para nosotros repartir abundancia de paz, para repartir abundancia de amor, para repartir abundancia de perdón, pero sobre todo para repartir la salvación desde nuestras vidas. ¿Cuál es tu herramienta hoy? Si tu herramienta es el internet, pues usa tu herramienta para llevar el mensaje de salvación. Por eso está escrito en la Biblia, las piedras aún hablarán. Y cuando dice que las piedras hablarán, está hablando que cuando el creyente calla, usará al que no es creyente para hablar. Hoy puedo ver a tantos hombres y mujeres que no tenían una vida de Dios en sus corazones y en sus mentes, y hoy usan todas sus herramientas de influencia para hablar, para orar, para convocar ayuno, para leer la Biblia. ¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes también? ¿Siendo espectadores de las piedras que están hablando? ¿O serás tú, el hijo y la hija de Dios, que se levantará con voz de trompeta para anunciar el mensaje de salvación a tus familias? ¿Qué vas a esperar, que tus familias mueran sin Cristo? ¿O que si van a morir, que puedan resucitar después de la muerte? Es necesario levantarnos con la voz de trompeta y anunciar el evangelio de Cristo a cada rincón de nuestras familias, de nuestras casas, de nuestros conocidos, de nuestros vecinos. No importa que te rechacen, simplemente dile: déjame orar por ti. Aunque tú no quieras o no entiendas, déjame orar por tu vida. Nadie se resiste al amor de Dios, nadie se resiste a una oración, pero por eso debemos prepararnos para estos momentos y comenzar a hablar el mensaje de salvación. Termino con esto. La parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para qué? Escúchame, ¿para qué? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Para qué? Dice: para que nos falte a nosotras. Te vamos a dar para que nos falte a nosotras y a ustedes. Id más bien a los que venden y comprad para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, escúchame bien, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. También en el libro de Mateo
Dice: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el que él dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. 5 prudentes y 5 insensatas. Está hablando de prepararse. Se prepararon con la lámpara y se prepararon con el aceite. ¿Para qué? Para la venida del esposo, que es la venida del Señor. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos la novia de Jesús, y Jesús es el esposo de la iglesia. Y Él viene, el esposo viene a buscar a su esposa, que es la iglesia de Jesucristo. Y si no estás preparado, y si no estás preparada, se va a cerrar la puerta. Hoy necesitas entender que morir es ganancia. Porque cuando sabes que el morir es ganancia, no tendrás temor de morir. No tendrás temor y pánico a la muerte. Porque morir es ganancia. Las 5 insensatas se confiaron y no fueron prudentes. Lo que me dice este pasaje, esta parábola, es que al ser prudente me preparo para el día de mañana, para lo que vendrá. Estamos listos. Si Jesús viniera esta noche, estamos listos. Que aunque el esposo tardare, vendrá como quiera. Estamos listos en este momento si Jesús viniera por su iglesia. Pero debemos vivir y accionar como si viniera dentro de 1000 años. Estar listos y preparados como si viniera en este momento. Pero caminar y accionar como si viniera dentro de 1000 años. Es probable que a muchos de nosotros se nos dé la oportunidad de salir vivos de esta pandemia. Pero a los que nos toque salir vivos de esta pandemia, tengo una advertencia para ti. La advertencia que tengo para ti es: necesitas vivir la vida que el Señor te ha asignado en la tierra. Si sales de esta pandemia siendo insípido, siendo simplemente simple, desabrido, entonces no apreciarás la oportunidad que Dios te está dando. Dios nos está otorgando una oportunidad de salir vivos de esta pandemia para llevar el mensaje con excelencia, con efectividad, con amor, con compasión y de una manera atractiva. Jesús era atractivo. La multitud seguía a Jesús a donde Él iba, porque Jesús era atractivo en el mensaje, en la forma de hablar, en cómo Él se expresaba, pero sobre todo en la manera como Él amaba a la gente. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Mira lo que dice de los que duermen. Cuando Jesús dijo Lázaro duerme, los discípulos entendieron que era sobre esto que Él estaba hablando. Dice: no ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él y en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, al esposo. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Suena incongruente e irónico que tenemos que alentar a las personas hablándole de la venida de Dios. Porque para muchos es un mensaje trágico, porque lo enfocamos en que tenemos que morir. Pero para otros sencillamente es el paso a la vida eterna. Así que no hay por qué entristecerse, no hay por qué afligirse, no hay por qué desanimarse ni perder la esperanza, porque el morir para nosotros es ganancia. Tengo un reto para ti esta semana. Llama a todo el que conozcas y hazle la oración de fe para salvación. Necesitas convertirte en el canal de salvación para tu vida y para la vida de aquellos que puedan escucharte. Si el Señor viniera esta noche, lamentarás muchísimo no haber hecho la oración con tus seres más queridos. No importa lo que puedan pensar. No es relevante si algunos incluso conocen la Biblia más que tú. Es una oración simple. Es una oración sencilla. Hoy ese es el reto. El reto de decirle, hagamos esta oración. La oración de restauración. La oración más poderosa de amor. Donde podemos comprender que aunque no podamos verlo, sabemos que Él está obrando. Hoy quiero que hagas esta oración conmigo. Hoy quiero pedirte el favor que repitas esta oración junto a mí. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Que puedas inclinar tu rostro en reverencia ante el Dios creador del cielo y de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores, que está sentado en su trono y en este momento ha inclinado su oído a nosotros. Señor Jesús, en esta hora, vamos, repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora te abro mi corazón, te invito a que entres en él. Sé el dueño de mi vida. Te entrego el control de ella. Te entrego mis pensamientos, Jesús. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Hoy escribe mi nombre en el libro de la vida, para que nunca sea borrado. Perdona mis pecados. Perdona mis ofensas. Perdona mis errores. Y hoy te pido que me lleves a morar a tu presencia. Hoy me declaro una nueva criatura. Hoy me declaro tu hijo en Cristo Jesús. Amén.
si has hecho esta oración, quiero recordarte 4 cosas. Número 1, no dejes de orar. Orar es hablar con Dios. Orar es tener una conversación con Él. Abrirle tu corazón, decirle cómo te sientes. Y Él te va a hablar. Toma tiempo para que lo escuches. Dedica tiempo en silencio para escuchar su voz. Lo segundo que debes hacer es leer la Biblia. Busca a alguien que tenga más experiencia que tú para leerla y dile que te guíe, que te ayude a leer la Biblia. Ahí están todas las respuestas a tus preguntas. Lo tercero que debes hacer es testificar. Es decir, háblale a las personas cercanas a ti de cómo te has sentido después de esta oración. ¿Cómo te has sentido después que has iniciado una relación con Jesús? Y lo número 4, aunque incongruente quizás en este tiempo, es congregarse. Pero no podemos ir a las iglesias. Los edificios están cerrados. Pero el Señor permitió que en este tiempo pudiéramos tener esta herramienta. Y si tú me estás viendo en este momento, entonces te estás congregando. Esta es la manera de congregarnos en este tiempo del 2020. Este es el tiempo de comenzar a ser la iglesia. No asistir a una iglesia, sino yo mismo ser la iglesia. Porque tú y yo hoy somos la iglesia. Lo que establece la Biblia, que tú y yo somos la iglesia. Y a donde tú vayas y a quien tú le hables, la iglesia está yendo y está hablando. Jesús hablará a través de ti. Aunque hayas hecho esta oración hoy mismo, a partir de ahora Jesús va a hablar a través de ti. Jesús va a llevar consuelo a través de ti. Jesús va a llevar amor a través de ti. Jesús va a llevar paz a través de ti. Sigue creciendo. Conéctate a una iglesia de manera online. Conéctate a un lugar donde puedas crecer a través de las redes sociales. Alimenta tu espíritu, alimenta tu alma, y Dios hará un gran milagro en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, porque aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Yo sé. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. necesitas compartir este mensaje con tus seres queridos. Comparte este mensaje de salvación. Compártelo. Alguien necesita ser salvado hoy. Dios te bendiga. Nos veremos pronto y nos daremos un fuerte abrazo en el Señor.